Está con nosotros el doctor Eduardo Cóceres, abogado especialista en temas de seguridad social. Yo digo siempre, ¿no?, de los profesionales que más conocen de este tema, no solamente aquí en Santa Fe, sino también en nuestro país. Doctor, gracias por acompañarnos. Un gusto, Gustavo, como siempre. Me apunté algunos números porque para hablar de estas cosas obviamente hacen falta cifras, datos precisos. Perfecto, yo también tengo algunos números anotados. Claro, uno leía el otro día en algunos medios, se habla de una pérdida, lamentablemente, de una pérdida de jubilaciones y de pensiones sociales. Si contemplamos un interanual de septiembre del año pasado a septiembre de este año, que está ya prácticamente a la vuelta de la esquina, con aumentos, por ejemplo, del 19,2%, y una inflación que va a estar interanuales de septiembre a septiembre más o menos en los 31, 32 puntos. O sea que la gente de jubilaciones y pensiones sociales va a perder más de 10 puntos entre septiembre del año pasado y septiembre de este año. ¿Es más o menos esa la idea? Esa es la idea, tomando el cómputo así, con el aumento ahora del 6,68% que se dio para el mes de septiembre, vamos a estar en una pérdida aproximadamente de un 3,5%, pero como ya se sabe el índice que se va a aplicar a fin de año, se puede afirmar hasta casi con certeza que la pérdida en las jubilaciones va a estar en un 9% con relación al salario. Estamos hablando de pérdida de jubilaciones en 8.600 pesos, lo cual es gravísimo, con una canasta familiar normal de 20.000 pesos, y sabemos que la canasta del jubilado es mayor en el sentido de que tiene muchos gastos en medicamentos, que necesita otro tipo de cosas. Bueno, estamos en un punto sin salida. Lo único que puedo decir es que confirma lo que dije que cuando se trató la reforma de la movilidad jubilatoria, que esto no iba a ser así. El presidente de la Nación había dicho que a fin de año los salarios, los sueldos de los jubilados iban a superar a la inflación. Pierden 9 puntos. Lilita Carrió festejaba en el Congreso augurando eso mientras vendía los pasajes que le daban para pagar su tarjeta de crédito, los pasajes de avión. Es decir, esta es una fiesta interminable de errores y de improvisaciones. Recuerdo incluso que había sido crítico con el gobernador. Usted sabe que a mí me cuesta mucho creer que sean errores y también de alguna manera improvisaciones. Yo, quizás a lo mejor es una opinión que algunos dirán un poco perversa, no sé, pero yo no creo que gente que está en esos lugares de poder y con esa experiencia empresaria, política y demás, se equivoque así tan feo, porque si se equivocaran por décimas o por algún puntito, pero se están equivocando por cifras grandes, ¿no? Y se la juegan a decir, sí, va a superar, los jubilados van a estar bien, y bueno, están 9 puntos abajo, con 8.600 pesos hoy de jubilación en la mínima de, qué sé yo, el 70, el 80% de los jubilados, 4 millones, 5 millones de jubilados están en ese índice. Pero yo lo que me refiero a la improvisación, porque no se puede creer el desconocimiento y la hipocresía que hay, porque ahora nos encontramos con información, por ejemplo, Duhovne le está diciendo a los gobernadores, para hacer el ajuste en las provincias, traten de separar la inflación con la movilidad jubilatoria. Y entonces digo, los gobernadores hacen cola para reírse. Pero él dice, si usted lo aprobaron, es lo que aprobaron usted en diciembre, ¿cómo voy a desatar ahora del costo de vida? Y lo que yo digo, la ignorancia total, y pienso que sí, que es ignorancia total, es el desconocimiento de la Constitución, pero no de la Constitución como algo que es inexistente, sino como un debate realmente de una convención como la que se dio en 1957 acá en Santa Fe, donde los senadores, los convencionales, discutieron el salario mínimo vital y móvil, un salario que va atado porque ya había inflación y daba la movilidad a esa inflación. Y en el mismo artículo 14 bis habla de jubilaciones móviles, es decir, jubilaciones que van a ir atadas al salario y por lo tanto van a ir atadas a la inflación. ¿Y cómo se pretende desconectarse de todo eso? El artículo 21 de la Constitución Provincial lo toma igual. ¿Cómo se van a desconectar de todo eso estando este principio constitucional y una elaboración perfecta
de la doctrina y de la jurisprudencia, principalmente de la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, en Sánchez contra ANSES, que yo digo que es un fallo que tendría que enseñarse en todas las facultades de Derecho, está perfectamente delineado qué es la jubilación y qué criterio sigue la jubilación. Entonces un CEO de una empresa cualquiera, porque el secretario de Seguridad Social de la Nación que tenemos venía de Vivienda de la provincia de Buenos Aires, yo digo, tiene que desconocer todo esto para pensar, bueno, hay que hacer el ajuste y no nos da el tema de las jubilaciones. Y otro tema, Gustavo, que yo no lo escucho hablar y que me preocupa muchísimo, es que hay que separar las jubilaciones del gasto social. Los economistas tratan de poner a la jubilación dentro del gasto social. La jubilación no es un gasto social, es una transferencia líquida de recursos diferidas en el tiempo. Es decir, usted trabaja, lo obligan a aportar, porque no lo hace voluntariamente, lo obligan a aportar y dentro de 30 años a usted le van a pagar una jubilación. Es una transferencia líquida de recursos realizadas en el tiempo. Cuando cumple los 30 años de servicio y la edad, le tienen que pagar una jubilación. Distintos son todas las ayudas sociales que puedan existir por vía no contributiva, por vía asistencial, financiadas por impuestos, que se pueden subir y bajar de acuerdo a las necesidades o a las necesidades del país, digamos, de ajuste que tenga que ser. Pero el valor de la jubilación es el mismo valor que el sueldo del gobernador, que el sueldo del diputado, que el sueldo del senador y que el sueldo del juez. Como yo digo, si no hay plata, no hay plata para nadie. No se puede tocar al sector más vulnerable y decir vamos a ajustar acá en este que gana 8.000 pesos porque es el culpable de todo, porque está viviendo un poquito más de lo que previmos que tenía que vivir, y mientras tanto estamos pagando. Vamos al tema jubilaciones. Lo daba usted al principio del programa, Ollarví, de 240.000 pesos de jubilación, para que ese señor se nos ría en la cámara y esté bailando como lo ha hecho delante de la gente, con total y absoluta impunidad. Realmente no es menor lo que está comentando el doctor Eduardo Cóceres, son referencias, análisis, datos muy precisos que refieren a la vida y a la realidad de una parte de la sociedad de nuestro país que por allí no puede esperar demasiado tiempo, cosas que se prometen que van a pasar, que van a venir y que incluso al paso del tiempo uno viene constatando de que no se cumplen, pero así se cumplieran. Es muy feo decirlo, pero por allí hay mucha gente que nos puede estar mirando en este momento, que puede ser contemporánea nuestra por estos días y que quizás no llegue a diciembre. Exactamente, exactamente. Por eso yo defendí de alguna forma la reparación histórica, porque permitió que 1 millón de jubilados, vamos a dar la parte buena, se le reajustara la jubilación y se le pagara retroactivos que llegaron hasta 200.000 pesos en conocimiento que yo he tenido. A esa persona le cambió la vida. De 8.000 pesos pasó a ganar 12, 13, 15 o 20.000 pesos, le cambió la vida y con esa retroactividad han viajado, han arreglado la casa. Se les terminó el dinero ahí al gobierno y ahora queda 1 millón que está esperando a ver qué pasa en el término del año que viene. Pero cuando se habla de la necesidad de la reforma, esa idea de la reforma previsional, yo digo que de la cual se empieza a hablar de nuevo un poquito por ahí, ¿no? Y porque hay papelitos que corren por abajo de acuerdo a los intereses políticos también. Pero cuando se habla, yo digo, es una cuestión de sentido común. Yo quiero que un economista, alguien me diga, bueno, ¿por qué hay que reformar el régimen jubilatorio? ¿Por qué hay que ajustar? Porque el sistema no va, del presupuesto se está gastando tal porcentaje, volvemos a decir, en gasto social cuando la jubilación no entra. Entonces yo digo, nosotros tenemos una publicación del ANSES que dice que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que como su nombre lo indica, no me gusta el término sustentabilidad, tiene una reserva para ser viable el sistema jubilatorio. Yo creo que nadie presta atención a los informes trimestrales que van publicando. Para el primer trimestre del año se dice que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad tiene 1.160 billones de pesos. 1 billón es 1 millón de 1 millón. Qué bárbaro. ¿Y por qué no se toca eso para agregar a esta gente? Y le están hablando de la crisis previsional. Le modificaron la movilidad a los jubilados para sacarle 100.000 millones de pesos, ¿no es cierto? En diciembre se hizo con esa sola finalidad, y ese dinero, según dicen los economistas,
se gastó en pagar los intereses de las LEBAC. Las LEBAC se renovaron ahora al 46,5% de interés. Se informa desde la economía que el año pasado registró la mayor cantidad de empleo, pero empleo en negro. De 10 empleados, 8 en negro. Y el Estado no fiscaliza que eso tiene que ingresar claro, como aporte para las cajas de jubilaciones. Entonces lo más fácil es apretar en el que menos posibilidad tiene de discutir estas cosas. Claro. El doctor Cóceres no es la primera vez que nos visita, yo siempre le agradezco mucho su presencia junto a nosotros, como en este caso una vez más, doctor. Nos queda un minuto o quizás un poquito menos y agradeciéndole su presencia, yo quiero recordar que en alguna oportunidad también aquí en nuestro programa usted le recomendaba o le pedía al gobernador de la provincia, a Miguel Lipschitz, que no adhiriera a eso que lo estaban invitando a adherir desde el gobierno nacional. Bueno, finalmente se adhirió, se firmó. ¿Se equivocó usted o se equivocó el gobernador? No, se equivocó el gobernador en una cuestión conceptual que él la tiene que manejar. Él vino contento con que le iban a pagar la deuda que tenían, ¿no es cierto?, por la retención del 15% de la coparticipación. Vino contento con esa idea. El gobierno también se toma, el gobierno nacional, una atribución de pagar el déficit de la caja cuando ya no estaría obligado, porque cesó también eso hay que reconocerlo. Pero el gobernador vino y dijo, al mejor estilo de Lilita Carrió, no nos preocupa porque tenemos otro tipo de movilidad en la provincia. Y se olvidó que dentro de la provincia de Santa Fe hay mínimamente 200.000 jubilados nacionales que son los que están sufriendo este problema. Indudablemente la provincia de Santa Fe no va a adherir a ningún sistema de estos de los nacionales. La provincia de Santa Fe está aplicando el índice, el coeficiente que establece la ley 6915, que está atado a la variación del salario del activo. Y así debe ser. Después se podrán hacer algún tipo de modificaciones, quizás en los topes, en lo que ganan determinados sectores. Tuvimos un movimiento con el tema de la EPE, cuánto están ganando, con cuánto se jubilan. Bueno, se tendrá que revisar todo eso, porque también hay que establecer un margen de sustentabilidad, diríamos. Totalmente. Doctor, clarísimo como siempre, muchísimas gracias por la presencia y si le parece continuamos el tema en una próxima oportunidad. Cuando quieran y hasta que diga que me equivoco. Hasta ahora la vengo pegando.